desde la traición del ex rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, junto con Hassan II, que era el sátrapa marroquí entonces, y Henry Kissinger, el gran Henry Kissinger, que nunca deja de aparecer por todas partes, urdieron aquello que se llamó la Marcha Verde, supuestamente pacífica, pero era mentira. Detrás venían los aviones, los tanques, el pueblo saharaui tuvo que huir. Aquí, a donde estamos ahora, en los campamentos de Tinduf, en Argelia, y la gente que huía hacia aquí, hacia Tinduf, fueron bombardeados con napalm, con fósforo blanco, en fin. Al pueblo saharaui le ha llegado el mensaje de que no pinta nada en el mundo, hasta el extremo de que también se le niega un lugar en el mapa. Los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, han quedado reducidos a inhóspito refugio en medio de la nada, predispuesto para que los mandamases del mundo arrojen a los saharauis por el sumidero de la historia. Especialmente ominoso es el papel que le toca hacer a España en la terrible injusticia que a la vista de todos se comete con el pueblo saharaui. No es papel sobrevenido a resultas de alguna lotería de la historia, es la función que el Estado español ha de desempeñar una vez que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, asume que el plan de Marruecos de 2007 para una autonomía del Sáhara Occidental es solución seria, realista y creíble para el conflicto que se viene dando entre ese Estado, que pretende hacer valer su soberanía sobre el territorio en cuestión, y la constituida República Árabe Saharaui Democrática, que reivindica su independencia. Volteando la política de Estado que España ha venido desarrollando durante casi 50 años, básicamente defender la necesidad de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación como clave establecida por las resoluciones de las Naciones Unidas para culminar un proceso de descolonización perversa y violentamente obstaculizado por el régimen marroquí, el presidente del gobierno español se ha alineado con la posición de Mohamed VI, el rey dictador de Marruecos, que desde su absolutismo político logra culminar la Marcha Verde que en 1975 promovió su padre, Hassan II, para ocupar ilegalmente el territorio cuya anexión su hijo se dispone ahora a conseguir. Conclusión: el pueblo saharaui quedó condenado a una suerte parecida a la del pueblo palestino, que se cifra en expulsión de sus tierras y expolio de sus riquezas, soportando procesos de limpieza étnica y de durísimo apartheid. Israel, lo peor en cuanto a Estado colonial, queda como modelo para Marruecos, y España entra en el juego contribuyendo a que el pueblo saharaui se vea condenado al olvido. Esto lo escribía nada más y nada menos desde Contexto José Antonio Pérez Tapia, profesor y líder histórico de la corriente del PSOE Izquierda Socialista que compitió contra Pedro Sánchez por el liderazgo en el PSOE. Hoy en La Base hablamos del Sáhara. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de uno de los temas que rara vez aparece en los medios de comunicación españoles, a pesar de que España históricamente es la potencia administradora de ese territorio y de los vínculos históricos de nuestro país con el Sáhara. Vamos a hablar del Sáhara. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado? Pues Pablo, hoy vamos a volver a mirar esa fotografía general de la historia, de qué pasó con el Sáhara en los 70, qué punto hemos llegado a día de hoy, y bueno, ya que estamos tan con Palestina en la boca todo el rato para unas cosas y para otras, no viene mal un poco de memoria histórica también aquí. Así es. Manu Levín, ¿qué dicen los medios? Bueno, ¿qué no dicen, no? Lo adelantabas hace un momento. Muy pocos contenidos en los medios de comunicación españoles sobre el Sáhara. Hubo algo cuando se consumó el giro, ¿no?, entre comillas, del PSOE en la posición oficial de España respecto a esta cuestión, pero vamos a ver lo que dice la prensa marroquí, sobre Pedro Sánchez, porque es muy curioso. Hoy vamos a conectar, adivinad con quién, con Ina Finogénova, que está en los campamentos saharauis, está en el Sáhara, y vamos a contar con toda la información que ha estado recopilando y con su análisis sobre el terreno. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, lo del Sáhara es una de las mayores vergüenzas que España arrastra en su historia reciente.
Hace ya 50 años que este país entregó el territorio saharaui como si de un objeto se tratara, como si fuera de su pertenencia, desentendiéndose, abandonándolo y, por supuesto, rindiendo absolutamente ninguna cuenta después de un siglo de ocupación colonial. España invadió el Sáhara en 1884 y cuando se marchó de la que sería su última colonia, lo hizo de la peor manera posible, traicionando a las miles de personas que hasta ese momento habían formado parte de lo que se consideraba una provincia más, como puedan serlo Madrid, Barcelona o Cádiz. Efectivamente, y desde entonces parece que la traición se ha convertido en la estrategia de política internacional favorita de nuestro país para con el Sáhara Occidental. Pero empecemos por el principio. El Sáhara Occidental históricamente ha sido una región cuyo control era fuertemente disputado entre varias potencias a causa, sobre todo, de su enorme riqueza de recursos naturales, algo sobre lo que luego, cuando hablemos con Ina, nos contará un poquito más. La cuestión es que, por eso, una de las primeras cosas que hizo Marruecos cuando se independizó a su vez de Francia en la década de los 50 del siglo XX fue reclamar el Sáhara como suyo en pos de un argumentario geopolítico que se había estado fraguando en el país durante esos años. Sí, ese era un argumentario geopolítico de corte nacional fundamentalista por el cual defendían la existencia de una región a la que denominaban Gran Marruecos, que comprendería, además del Sáhara Occidental, Mauritania, algunas zonas de Argelia, de Mali y, por supuesto, Ceuta y Melilla. Y algunas corrientes incluso consideraban que debía abarcar también las Islas Canarias. La ONU, a finales de los 60, empezó a ser muy clara con respecto a que España debía descolonizar el territorio saharaui y que tenía que hacer un referéndum de autodeterminación para que la población pudiese decidir allí por sí misma qué era lo que querían ser, si seguir formando parte de España o si querían configurarse como un Estado independiente y soberano. Claramente, ante esto, el régimen franquista ofreció bastantes resistencias y llegó a intentar presionar para que la solución fuese convertir el Sáhara en una autonomía, ¿no? Y creó incluso un partido político, el Partido de Unión Nacional Saharaui, que era el único legal, aparte de la Falange, y que claramente tenía su razón de ser en ofrecer pues, un apoyo a España desde allí. En fin. El caso es que ya en los 70 todo empezó a irse del todo de madre, ¿no? Franco andaba en las últimas, tenía pinta de que la iba a cascar en cualquier momento, Marruecos estaba ahí presionando a tope para quedarse con el Sáhara, se había metido también Mauritania por medio, Estados Unidos también se había metido ahí a apoyar a Marruecos porque la independencia del Sáhara estaba siendo fuertemente secundada por Argelia, que era comunista, un pifostio. Bueno, y en medio de todo ese tornado hipercolonialista e hiperimperialista nació el Frente Polisario. Sí, en el 73 nace el Frente Polisario, una fuerza de liberación saharaui que, por cierto, no era la primera, porque aquí parece que la población saharaui no había tenido nada que decir hasta ese momento y no era así. Lo que pasa es que España pues, había reprimido todos los intentos hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, era una fuerza de liberación saharaui que empieza a autoorganizarse para enfrentarse a España y luchar por configurar ese Sáhara Occidental como Estado independiente y soberano. La cosa es que en el 74, por fin España, que sigue recibiendo esas llamadas de atención de la ONU, accede finalmente a llevar a cabo un referéndum al año siguiente, como había terminado teniendo que hacer en el 68 también con la Guinea Española. Un referéndum que nunca se llegó a celebrar. No se ha llegado a celebrar un referéndum para escuchar a la propia población saharaui ni entonces ni en los 50 años posteriores. Exactamente. Bueno, y la cosa es que en el 75 las cosas se empezaron a complicar todavía más porque Marruecos entonces decide iniciar una invasión armada directamente al territorio saharaui, ¿no? Y empezar un proceso de colonización de manera muy dura a través de la conocida como Marcha Verde, que iniciaron a principios del mes de noviembre. Unas semanas después, sorpresa, Franco se muere y Juan Carlos I ya se había quedado al frente del país, que con todo el rollo de la transición que se avecinaba, pues se encontraba en un momento bastante complicadito ya, ¿no? Así que sin pensárselo mucho y viendo el percal, con el Frente Polisario por un lado, Marruecos por el otro, pues se decidió sacarse de encima el marrón, o sea, básicamente dejar el Sáhara quitándoselo de en medio, abandonándolo a su suerte, a toda la población que había en el territorio y que, por cierto, en ese momento eran españoles y españolas, tenían DNI español. Lo cierto es que en realidad desde España pues ya se planteaba desentenderse de este territorio incluso antes de que muriese Franco, ¿no? Sí, de hecho, si Franco murió el 20 de noviembre, pues el 14 de noviembre, justo entre la Marcha Verde y la muerte tranquila de Franco en su cama, España y Marruecos y Mauritania firmaron el conocido como Acuerdo Tripartito de Madrid, por el cual se cedía la administración del territorio saharaui a estos dos últimos, como decíamos al principio. Como si el Sáhara Occidental fuese, pues eso, un objeto de propiedad española que se pudiese regalar.
Mauritania, eso sí, luego firmó la paz con el Frente Polisario en el 78 y ya fue Marruecos quien se quedó allí ocupándolo ilegalmente. Y ya en febrero del 76 España le comunicó sin más a las Naciones Unidas que definitivamente se desentendía de cualquier responsabilidad y que lo que pasase con el Sáhara Occidental no era ya problema suyo. La ONU, por su parte, desde entonces ha emitido varias resoluciones en las que insiste en la necesidad de que la gente del Sáhara Occidental pueda decidir sobre su independencia, porque ese acuerdo tripartito nunca fue reconocido por el derecho internacional y siempre se ha defendido que el Sáhara tiene derecho a la autodeterminación y eventualmente a ser un territorio independiente y soberano. Sí, y aún así desde los 70 el territorio ha estado sometido al control de Rabat y una grandísima parte de la población saharaui ha tenido que desplazarse y vive ahora en campos de refugiados argelinos en condiciones ultra precarias, en una zona que llega a alcanzar hasta los 50 grados sin agua y bueno, fatal, y donde 9 de cada 10 personas vive en situación de vulnerabilidad. Se estima que hay más de 174.000 personas refugiadas viviendo en estos campos, la mayoría en el Aaiún y en Smara, con más de 50.000 personas en cada uno, seguidos de Ausret, que casi tiene 37.000 personas, Dala, que tiene 20.000 personas, y Bojador, que tiene casi 17.000 personas. Bueno, y en España, ¿qué se ha hecho desde entonces? Cuéntanos, Paula. Pues cuando no ha sido pasar olímpicamente del tema, ha sido tocar todavía más las narices, ¿no? De hecho, para empezar, se ha generado un conflicto de narices en torno a la nacionalidad de las personas saharauis. Para entenderlo, pues bueno, a ver, en el 76, a la vez que pasaba todo esto, el Frente Polisario autoproclamó frente a los países invasores y los pactos ilegales la República Árabe Saharaui Democrática, que está reconocida por más de 80 estados, pero no por España. Entonces, al mismo tiempo, España ha venido siendo y es destino y el lugar en el que viven miles de refugiados saharauis, pero a causa de lo anterior, prácticamente no hay datos fiables sobre cuántos son, con todo lo que eso conlleva, la invisibilización, el silenciamiento, la falta de transparencia, falta de derechos y en fin. De hecho, se estima que pueden ser ni más ni menos que hasta 12.000 personas saharauis las que hay aquí. Y de ellas, hay en torno a unas 5.600 son apátridas, lo que supone el 94% de las personas apátridas que hay en nuestro país, según datos del propio Ministerio del Interior. ¿Y eso a qué se debe? Explícanos. Pues claro, como en su día España abandonó el territorio así sin más, la nacionalidad española no la tienen, por un lado, ¿no? Muchas de esas personas, también por motivos obvios, pues bueno, tampoco tienen la nacionalidad marroquí. Y como España no reconoce la República Saharaui, pues se quedan apátridas, básicamente. Uh-huh. Y España, lo que se dice intención de llegar a reconocerla, no tiene mucha, ¿no? Pues de momento con Pedro Sánchez al frente parece que justo todo lo contrario. ¿Pedro Sánchez? ¿Estamos acaso hablando del Pedro Sánchez que se autoproclama internacionalmente héroe salvador de Palestina frente a la guerra? No dice genocidio, no sea que nos volvamos locos. La guerra de Israel, el Pedro Sánchez que ahora, después de llevar casi una década diciendo que iba a reconocer al Estado palestino, insiste en que por fin, después de 10 años, está dispuesto a plantearse hacerlo. Sí, Pablo, efectivamente, ese mismísimo Pedro Sánchez. Hace 2 años, en el 2022, Pedro Sánchez hizo unilateralmente que España brindase su total apoyo a Marruecos en la ocupación del Sáhara Occidental. Y bueno, en una entrevista que entonces le hizo Jordi Évole, señaló muy consternado además que él no compartía eso de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, fuese un rey absolutista, porque según Sánchez, la propuesta además más realista, seria y creíble era que el Sáhara se configurase oficialmente como un territorio autónomo dentro de Marruecos. Por lo que sea, con eso se ganó las críticas durísimas de muchos sectores. Recordamos las palabras que le dedicó entonces la activista histórica saharaui Aminatou Haidar, que en una entrevista en El Independiente afirmó sin ambajes que España está apoyando la vulneración de nuestros derechos legítimos. Esto es dar luz verde a un país autoritario como Marruecos para eliminarnos a sangre fría. Vamos a escucharla a ella. Esta decisión apoya lamentablemente la vulneración de nuestros derechos legítimos y da el fuego verde a un país autoritario que es Marruecos para eliminarnos y con sangre fría. Es evidente que Marruecos reconocerá esto como carta abierta para perseguir a los activistas saharauis, a los militantes que defienden la justicia, la democracia y la legalidad internacional. Nosotros como activistas pagaremos un precio muy alto, cárceles, maltratos, torturas, persecuciones por este imprudente
e imprudente movimiento de España. Bueno, y Pedro Sánchez tampoco es que se tomara demasiadas molestias en dar explicaciones sobre esta barbaridad, sobre esta decisión, ¿no? Pero en esencia se atribuye a una intención, también se ha hablado, de priorizar estrechar los lazos y mejorar las relaciones con Mohamed VI y con Rabat. Uno de los motivos que se arguyen es que Marruecos suele presionar, sino con abrir la puerta de salida a la migración ilegal y, claro, desordenada hacia España. En su momento, lo que Sánchez salió a decir para explicarse fue esto. El impulso a un nuevo tiempo en las relaciones entre España y Marruecos es una realidad que va abriéndose paso. Queda sin duda mucho por hacer, pero la pregunta más importante que debemos hacernos y responder es si hemos situado nuestras relaciones con Marruecos sobre una base más sólida y si tenemos una idea clara de hacia dónde queremos ir. Y la respuesta es decididamente que sí. Esta nueva visión, señorías, de nuestras relaciones con Marruecos no estaría completa si no hubiéramos abordado la cuestión del Sáhara Occidental, si no hubiéramos formulado la que creemos es la que mejor contribuye a desbloquear el diálogo para resolver un conflicto que dura ya demasiado tiempo. Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. Bueno, pues ya que nos hemos puesto, vamos a hacer un poco más de memoria pesoísta y recuperar esto que en el 76 decía Felipe González. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. Bueno, aquí sí hablaban de gobiernos reaccionarios y luego Pedro Sánchez se deja la vida en justificar que no se trata de un rey absolutista. En fin, para cerrar, pues quiero dejar un último detallito así pequeño, porque ¿sabéis quién más ha apoyado eso de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental? Sorpréndenos, Paula. Pues, redoble de tambores, Netanyahu. Lo hicieron público Mohamed VI y él el verano pasado, como quien anuncia que va a celebrar una fiesta de compromiso, ¿no? Con Donald Trump como invitado de honor, claro, que en su día fue otro de los líderes mundiales más comprometidos con la reivindicación de la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. Y Sánchez ahí detrás, como el niño de las arras, en fin. No se podía saber. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, que dijo el maestro Javier Crae. Gracias, compañera. Cuando dicen que, que Pedro Sánchez ha reconocido la marroquinidad del Sáhara. Pedro Sánchez puede decir que la capital de España es Cádiz, pero no puede decir que el territorio pendiente de descolonizar, cuya Estado español es todavía potencia administradora, es de Marruecos. No deja de ser una pantomima de ese aparato propagandístico marroquí. Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Telediarios de Televisión Española desde 2014, hace 10 años, hasta hoy. Menciones a la dictadura de Maduro, 22 veces. Menciones al régimen de Maduro, 89 veces. Es decir, 111 veces se ha mencionado una de estas dos formulaciones, régimen o dictadura, en la televisión pública para calificar a Venezuela. Ok. Menciones en esos mismos telediarios de la televisión pública a la dictadura de Mohamed VI, que sí es una dictadura de verdad, no como lo otro. 0 menciones. Y menciones a régimen de Mohamed VI,
cero menciones. Pero ya sabéis, querida comunidad de la base, que los medios de comunicación del jardín europeo califiquen o no de dictadura a un determinado gobierno no tiene absolutamente nada que ver con oscuros intereses económicos o geopolíticos. Es una cuestión de valores y de compromiso ético con la democracia y los derechos humanos. Los periodistas españoles son un ejemplo de compromiso con la verdad, la decencia y los derechos humanos, y el que lo niegue es un chavista y un comunista. Faltaría más. En fin, solo con esta comparación cuantitativa yo creo que ya daría para reflexionar largo y tendido sobre el doble rasero insoportable del discurso mediático, en particular cuando se refiere a asuntos de la política internacional, sobre la voluntad mediática evidente de convertir algunos de esos asuntos internacionales y no otros en un tema de política nacional, que es lo que se ha hecho aquí durante años con Venezuela, y en cualquier caso pues es una muestra muy, muy evidente del olvido premeditado que se busca aquí de la situación del Sáhara Occidental, del régimen que hay en Marruecos y de la responsabilidad de España en esa situación. Un olvido premeditado que, por cierto, ha ido a más a raíz del giro, o no tanto giro en realidad, si analizamos los hechos, más allá de las palabras, que le dio el PSOE en 2022 a la posición oficial de España respecto a este conflicto. Una traición al pueblo saharaui con la que cerraron filas diferentes sectores políticos y mediáticos, incluso con figuras a las que llamaba mucho la atención ver defender la decisión de Pedro Sánchez. Absolutamente, enseguida lo vamos a ver. La escasa izquierda mediática sí criticó con dureza aquella decisión de Sánchez y del PSOE de validar la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, apoyando su plan de autonomía para ese territorio, pero bajo soberanía marroquí. Pero la progresía mediática, salvo algunas suaves críticas un poco cara a la galería en la cadena SER, alabó indisimuladamente la decisión de Sánchez. Angélica Rubio, por ejemplo, fue a La Sexta en aquel momento a defender la traición y a descalificar al Frente Polisario, que era una guerrilla comunista, dijo y tal. Y también, ojo, la derecha mediática, como adelantaba Paola. Vamos a recordar las palabras de Paco Maruenda en aquel momento también en La Sexta. Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien y por fin ya asumimos una cosa históricamente incontrovertible. El Sáhara Occidental nunca ha existido. A ver si nos enteramos de una vez. Es un concepto geográfico fruto del colonialismo que se convierte en un territorio controlado por una potencia extranjera. Menudo documento, nada más y nada menos que Paco Maruenda, director de La Razón y exdiputado del PP, defendiendo a Pedro Sánchez en La Sexta, la televisión dirigida por García Ferreras, y haciendo sobre el Sáhara básicamente el mismo discurso que su íntimamente admirado Vladimir Putin hizo sobre Ucrania, negar su existencia como pueblo. Nada más y nada menos. Y su periódico también publicó un editorial en aquel momento, en concreto el 19 de marzo de 2022, apoyando claramente la decisión de Sánchez con un titular clarísimo: una solución realista al embrollo saharaui. Qué bueno que te apoye Maruenda, ¿verdad, Pedro Sánchez? Una solución realista. Igual con realista se refería a favorable al rey de Marruecos. Pues tiene sentido. Bueno, decíamos antes que este giro igual no lo es tanto, si analizamos la trayectoria no tanto de palabras y de gestos, sino de hechos en la relación del gobierno de España y en particular de los gobiernos del PSOE con Marruecos y con el Sáhara. Justamente hace unos pocos días, la semana pasada, hubo algunos contenidos al respecto de esto en la prensa española a raíz de unas declaraciones del exministro de Exteriores de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, hoy alto representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU. Fijaos, por ejemplo, noticia en El Independiente. Moratinos confiesa estar orgulloso del cambio de posición de España en el Sáhara. Miguel Ángel Moratinos, alto representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU, ha vuelto a refrendar en público el histórico cambio de posición del gobierno español en el litigio del Sáhara Occidental. Bueno, Moratinos, y ya que estamos, un saludo para Santos Maraver. Pero bueno, o sea, que la cosa es que un señor que tiene un alto cargo de representación en la ONU, un organismo que considera oficialmente el Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización y que reconoce su derecho a la autodeterminación, defiende públicamente la soberanía marroquí, algo que va en contra de lo que dice la propia ONU a la que él representa. Exactamente, y se queda tan pancho. Y a lo que íbamos sobre el giro, que no lo es tanto. Sigo citando esta pieza. Dice: quien fuera ministro de Exteriores en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no solamente entiende la decisión del Ejecutivo, sino que la apoya y siente orgullo de que la hubiera tomado. Moratinos sostiene que el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado un giro radical en la política sobre el Sáhara y Marruecos, sino que ha habido una apuesta política estratégica. En el Fórum Europa, Moratinos ha explicado que en el periodo de gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y suyo como ministro,
cito literal, nosotros apoyábamos y tomábamos muy buena nota del plan de autonomía del gobierno de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Nosotros apoyábamos el plan de autonomía del gobierno de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, como diría Mariano Rajoy. Fin de la cita. Fin de la cita. Continúo. El exministro rechaza que el Ejecutivo haya dado un giro radical en la cuestión saharaui, pero sí que ha habido una apuesta política estratégica del gobierno de España también, y que ha habido un paso adelante, sí, pero no un cambio radical. Moratinos es desde hace años, añade el Independiente, un defensor público de la monarquía alauí y de las tesis del Mahsen, el círculo real que gobierna de facto el país vecino, en la línea de otras figuras del PSOE como Zapatero, Álvarez o José Bono. Vamos, que giro, lo que se dice giro, tampoco es que haya habido tanto, ¿no? Sí lo ha habido en la posición supuestamente oficial en las palabras. Pero los hechos, como dice Moratinos, hace mucho tiempo que son coherentes con la traición de Sánchez, porque han sido siempre en la línea de desentenderse y abandonar al pueblo saharaui bajo la bota del rey de Marruecos, ese al que Televisión Española jamás se califica como tirano, ni dictador, ni jefe de ningún régimen. Más que un giro, lo que ocurrió fue la oficialización de la que ya venía siendo de facto la posición real de España en todo esto, efectivamente. Sigamos porque os quiero leer un parrafito más de esta pieza de la semana pasada sobre las palabras de Moratinos. Dice, asimismo, Moratinos elogia el acuerdo para la celebración de la futura Copa del Mundo 2030, que en su opinión demuestra la visión que han tenido el presidente del gobierno, el presidente de Portugal y el rey de Marruecos de ya mostrar el nuevo formato, y lo haremos a través de lo que más une a los pueblos hoy día, que es el fútbol, dice Moratinos. Bueno, os quería leer esto sobre el fútbol porque uno de los temas a raíz de los que se ha vuelto a hablar mínimamente del Sáhara en la prensa en los últimos tiempos tiene que ver con eso, con el fútbol. Fijaos, noticia en YouSport, un portal de información deportiva, publicada el 29 de abril, hace 3 días. La camiseta de Marruecos alusiva al Sáhara provoca otra cancelación de un partido. Tras la cancelación del partido de ida de semifinales de la Copa Confederación Africana de Fútbol entre USM Argel, un equipo argelino, y RS Berkane, un equipo marroquí, tras una disputa por la camiseta del equipo marroquí con la estampa de un mapa que incluía el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, este domingo ocurrió lo mismo con el partido de vuelta. El equipo argelino abandonó el estadio antes de la hora en que estaba previsto el inicio, según la cadena marroquí Arriadia. El partido de ida de la semifinal de la Copa de la Confederación Africana de Fútbol tampoco se disputó hace una semana después de la negativa del equipo marroquí a jugar sin su camiseta en la que figura un mapa de Marruecos que incluye al Sáhara Occidental. Las camisetas fueron confiscadas a los jugadores a su llegada al aeropuerto de Argel, según medios argelinos. El Sáhara Occidental, una antigua colonia española, es un territorio en su mayor parte controlado por Marruecos, pero reclamado por los independentistas saharauis del Frente Polisario, apoyados por Argelia. Este es el contexto que ofrece a sus lectores este portal deportivo. O sea, es un poco básicamente lo mismo que Israel hace con Palestina, ¿no? Por ejemplo, en aquella campaña de publicidad en el metro de Londres en la que aparecía un mapa de Israel que incluía también a los territorios palestinos. Por ejemplo, y como tantas otras veces en mapas del tiempo, por ejemplo, etcétera. Que esto lo haga el Estado ocupante, en este caso Marruecos y un equipo de fútbol marroquí, tampoco es tan sorprendente, ¿verdad? Pero es que resulta que no solo lo hace Marruecos, también lo hacemos nosotros aquí en España. Fijaos, información en el Diario Público, también de hace pocas semanas, a principios de marzo. Ayuso y Almeida avalan un foro empresarial para invertir en el Sáhara Occidental ocupado, aunque es ilegal. La Cámara de Comercio de Madrid organiza un encuentro con la Embajada de Marruecos para promocionar las inversiones en la región saharaui de Dakhla. La jornada está incluida en convenios con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Y en la imagen oficial de este foro empresarial, que ha diseñado la Cámara de Comercio de Madrid, se puede ver claramente Región de Dakhla bajo el título Foro Empresarial España-Marruecos y las banderas de ambos países. El pequeño detalle es que Dakhla no está en Marruecos, es una ciudad saharaui y ni siquiera es una ciudad, digamos, de frontera con Marruecos. Está al sur del Sáhara Occidental, cerca de la frontera con Mauritania. Pero aquí Ayuso y Almeida dan carta de naturaleza a la soberanía no reconocida de Marruecos sobre ese enclave y no es el único ejemplo. 31 de marzo, Enaire defiende el uso en su web de un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara. Enaire, el gestor de navegación aérea de España, usa en su página web un mapa que reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización en plenas negociaciones del gobierno español para ceder al régimen alauí el espacio aéreo de la excolonia española. Si lo habéis oído bien, el espacio aéreo del Sáhara Occidental lo sigue gestionando España.
En la cartografía disponible en una aplicación web destinada a las operaciones de drones, el organismo reproduce un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental. Y también, volviendo al tema, los medios de comunicación. De nuevo, Televisión Española. Antes mencionaba los mapas del tiempo, de información meteorológica en los que Israel se agencia todos los territorios palestinos. Bueno, pues aquí la televisión pública le agencia el Sáhara a Marruecos, así como quien no quiere la cosa. A finales de octubre, por ejemplo, Televisión Española, cuando hablaba del Mundial de Fútbol 2030, mostró un mapa de las distintas sedes en el que aparece Marruecos, incluyendo todo el territorio del Sáhara Occidental. Bueno. Hemos visto cómo en España los medios de comunicación hablan bastante poco del Sáhara, evitan calificar de dictadura a la dictadura de Mohamed VI, defienden mayoritariamente la validación por parte del gobierno español de la ocupación marroquí, incluyendo alabanzas a Sánchez de personajes como Marwenda, e incluso le ceden gráficamente a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara. Ok. Quiero que veamos ahora, lo adelantaba al principio, la prensa marroquí de estos últimos días, en particular la prensa más oficialista, más alineada con Mohamed VI, porque es muy, muy curioso comprobar cómo ven los defensores mediáticos del régimen marroquí a la figura de Pedro Sánchez y, en general, las posiciones que representa su gobierno y su partido. Bueno, imagino que le tienen cariño a Pedro Sánchez en Marruecos, ¿no? ¿Me equivoco? Deben hacerle estatuas. No te equivocas, no te equivocas. Citábamos antes las palabras de Moratinos en el Nueva Economía Forum. Bueno, pues los medios marroquíes, lógicamente, también se hicieron eco de esas declaraciones. Por ejemplo, noticia en Marruecom, un portal de información marroquí que edita en español. España apoya el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. El apoyo del gobierno español al plan de autonomía propuesto por Marruecos para resolver la disputa en torno al Sáhara muestra un compromiso político y estratégico importante, afirmó este viernes en Madrid Miguel Ángel Moratinos, alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Apoyo y defiendo la posición del gobierno español sobre el Sáhara. Es un compromiso político y estratégico importante de España, dijo Moratinos, ex jefe de la diplomacia española, quien fue el invitado en un evento organizado por Nueva Economía Forum, una plataforma de debate de referencia en España. Vamos, que solo le falta tirar fuegos artificiales en las redacciones de la prensa marroquí afín a Mohamed VI ante las palabras de Moratinos reafirmando la traición al pueblo saharaui. Ya veis que sí, y esto no es nada. Vamos a ver algunas cosas que ha publicado la prensa marroquí en los últimos días, en concreto sobre el anuncio de Sánchez de que se planteaba dimitir por la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez. Spoiler, la prensa oficialista marroquí parece que estaba preocupada por una posible salida de Sánchez, por cómo eso pudiera haber afectado a la posición de España sobre el Sáhara, ha celebrado por todo lo alto su continuidad en el gobierno y le ha dedicado panegíricos que dejan a Ángeles Barceló como una periodista crítica con el PSOE. Algo de lo que a su vez se ha hecho eco la prensa saharaui. Por ejemplo, fijaos, ECE Saharaui, 30 de abril, hace 3 días, celebran en Marruecos la continuidad de Sánchez al frente del gobierno de España. Y es tal cual. Veamos, por ejemplo, otra noticia en Marruecom, que ha estado muy pendiente de las jornadas de reflexión de Sánchez. 4º día de reflexión de Sánchez, reacciones y manifestaciones en apoyo al presidente, tituló este digital marroquí. Y una vez Sánchez anunció que seguiría, Marruecom. Pedro Sánchez condena la política del fango y reafirma su compromiso de liderar con integridad la presidencia de España. La firme postura de Sánchez y su compromiso con la integridad política llegan en un momento crucial, reafirmando su liderazgo en un contexto de creciente polarización y enfrentamientos políticos en España. Este enfoque busca no solo fortalecer la cohesión dentro de su partido, sino también enviar un mensaje claro a toda la esfera política nacional sobre la importancia de mantener la dignidad y el respeto mutuo en el debate público. Pues no sé yo si es como para presumir esto de que la prensa monárquica marroquí te alabe por tu liderazgo y tu compromiso con la integridad política. No sé yo. Es evidente que lo hacen por haber entregado al Sáhara, por supuesto. De hecho, otro medio marroquí oficialista, Anfa News, enmarca la decisión de Sánchez de seguir en el gobierno directamente como un golpe a Argelia a cuenta del Sáhara. Fijaos, Anfa News, Pedro Sánchez conmociona a Argelia y decide seguir como presidente del gobierno español. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó hoy lunes su intención de permanecer en su cargo con mayor fuerza tras días de reflexión, subrayando su intención de continuar con sus funciones de gobierno. Es de destacar que la decisión de Sánchez de permanecer conmocionó a los círculos políticos y militares en Argelia, que tenían la esperanza de que España retrocediera en su posición de apoyo al plan de Marruecos de establecer una autonomía en el Sáhara bajo soberanía marroquí. Alucinante hasta qué punto esto revela que en Marruecos ven a Pedro Sánchez como su garante de la ocupación ilegal del Sáhara. Solo les faltó cogerse un vuelo para ir a Ferraz ellos mismos en persona a gritar con Mohamed VI a la cabeza: ¡Pedro, Pedro, Pedro!
Total, y espérate a escuchar esta última. Atención al nivel de Loa. Columna de opinión en Hespress, que es el portal digital de noticias, más leído de Marruecos. La firma un simpático señor con gafas llamado Abdullah Boussouf. Titular que no deja lugar a la interpretación. Pedro Sánchez, no te vayas. Y dice el texto: España te necesita. Pedro, no nos abandones. Esta fue una de las decenas de consignas levantadas por miles de españoles, unos 125.000, se le ha escapado un cero a Abdullah de la emoción, ayer sábado frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español en la capital, Madrid, exigiendo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no presente su dimisión el lunes 29 de abril. Está claro que la movilización de los españoles para disuadir al presidente del gobierno de presentar su dimisión es una victoria de los logros del presidente Pedro Sánchez en los asuntos internos. Así arranca el texto. Se refiere también en estos términos a la campaña de la cloaca contra la esposa de Sánchez. Dice que todos los opositores políticos de extrema derecha utilizaron su organización Manos Limpias para arrastrar a la esposa de Sánchez ante la justicia, no porque sea culpable, sino simplemente porque es la esposa del presidente Sánchez. Pero la extrema derecha continuará con su juego favorito, a saber, la difamación y el barro mediático, filtrando la noticia de la acusación de la esposa de Sánchez a sus portavoces mediáticos, encabezados por El Confidencial y The Objective, no por el hecho de buscar la verdad, sino para desprestigiar al hombre que los derrotó desde que llegó al poder en 2018, que se alió con los partidos catalanes y vascos y está cerca de anunciar una amnistía para los líderes del referéndum de secesión en Cataluña. El poder mediático marroquí muy preocupado porque el poder mediático español deje tranquilo de una vez a su Pedro Sánchez. Tremendo. Tremendo. Continúo. La fuerte personalidad de liderazgo de Sánchez es lo que le impulsó a convocar elecciones anticipadas en mayo de 2023 y es lo que le impulsó a amenazar con dimitir el 25 de abril después de que su esposa fuera acusada por una organización de derecha cuyo presidente, Miguel Bernat, era un viejo conocido del Poder Judicial español por presentar casos de difamación contra políticos. Esto es lo que dice esta columna en este diario marroquí y su autor, este tal Abdullah, hacía su pronóstico y acertó como cedillo. Dijo: no creo que Pedro Sánchez presente su dimisión el lunes 29 de abril. Primero, porque obtuvo de su carta la respuesta que esperaba, es decir, un apoyo popular y psicológico sin precedentes. En segundo lugar, porque expuso a la extrema derecha con la salida de miles de españoles que apoyaban al presidente Sánchez en su lucha con las fuerzas de derecha y extrema derecha. Además, la renuncia significaría su derrota personal ante las fuerzas de la extrema derecha y él es un experto en sus métodos de difamación y barro mediático. Hoy España, concluye esta columna, realmente necesita un líder fuerte del calibre de Pedro Sánchez, quien trajo consigo el valor político agregado del realismo y la eficacia. Adoptó políticas públicas que contribuyeron a mejorar los ámbitos del trabajo, la salud, el bienestar, la calidad de los servicios y el clima de inversión y de negocios. Por todo ello, los españoles enarbolaron este sábado en una multitudinaria marcha el lema: Pedro, no nos abandones. Dime quién te alaba y te diré quién eres. Gracias y felicidades, Manu Levín, que hoy cumples 35. Nada más y nada menos. Gracias, Pablo. El FISAHARA es un festival político de utilización del cine como herramienta de transmisión de conocimiento y de luchas también. En el caso del FISAHARA, básicamente es dar a conocer al mayor número de gente posible la causa del pueblo saharaui, que es básicamente vivir bajo una ocupación. Bueno, hoy nos acompaña Ina Fino Génova desde los campamentos del Sáhara. Ina, cuéntanos cómo está la situación. Buen día, compañeras, desde el festival de cine más remoto del mundo, el Festival Internacional de Sáhara, que este año celebra su edición número 18. Estamos en los campos de refugiados saharauis, un territorio, como podéis apreciar, desértico cerca de la ciudad argelina de Tinduf, con una conexión muy limitada, así que este vídeo va grabado porque tardaré un tiempito en enviároslo. Bueno, como dijo hace unos minutos Willy Toledo, el festival es principalmente político porque año tras año arroja un poquito de luz a la situación que lleva atravesando el Sáhara Occidental. Hablamos básicamente de un pueblo y un territorio que estuvo más de 100 años bajo la colonia española y que en 1975 fue víctima de lo que se suele llamar hoy una mala descolonización, una desafortunada descolonización que dio lugar a décadas de ocupación, expulsiones, expolio y violaciones de los derechos humanos por parte del vecino Marruecos, algo que continúa hasta el día de hoy sin que la mayor parte del mundo se diera por enterada.
cómo fue posible que una vez descolonizado el Sáhara Occidental se quedara sin un 80% de sus territorios y con todos los recursos que le pertenecían en manos de su opresor. Bueno, como contó Pao, la clave está en el año 1975, precisamente cuando Madrid, en lugar de convocar un referéndum de autodeterminación para la población saharaui, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, invita al reparto de ese territorio a Marruecos y Mauritania, en un ambiente de absoluto secretismo y contraviniendo el derecho internacional. Ese acuerdo trilateral no lo reconoció ni la Unión Africana ni las propias Naciones Unidas, para las que sobre el papel el territorio saharaui sigue siendo un territorio pendiente de descolonización cuya potencia administradora además es España. Pero bueno, como sabemos bien, una cosa es lo que está escrito sobre el papel y otra es la maldición geopolítica. Y esa maldición geopolítica para la población saharaui tiene un nombre muy concreto, es Rabat. Si Mauritania se retiró de la disputa por las tierras saharauis poco después de firmar el acuerdo trilateral y reconoció la República Árabe Saharaui Democrática, Marruecos en las últimas casi 5 décadas se fue haciendo paulatinamente con el control de unos 2/3 del territorio de la población saharaui, de la práctica totalidad de su costa y de todos los recursos que albergan esas tierras. El pueblo de Sáhara lleva, por lo tanto, 49 años en una silenciosa guerra de supervivencia en campos de refugiados como este y en tierras ocupadas frente a ese colono cuyo modus operandi todo el mundo conoce, pero del que casi nadie habla. ¿Y por qué no se habla de Marruecos? Bueno, porque básicamente Marruecos tejió toda una red de alianzas internacionales y lobbies que le garantizaron el apoyo de grandes potencias por un lado y la pasividad de la gran parte de la llamada comunidad internacional junto con sus instituciones. Esto segundo quizás ha sido lo más determinante para que la causa saharaui se sumiera en un total y absoluto olvido. Viajas a Palestina y les hablas de la causa saharaui y además en muchos casos están con Marruecos porque no conocen la historia, porque es una historia absolutamente silenciada, porque el poderío que tiene Marruecos económico para silenciar cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con la causa del pueblo saharaui es radicalmente silenciada en cualquier parte, ¿no? Entonces es una causa muy pequeñita porque además, claro, la causa palestina se conoce mucho más, entre otras cosas, porque son más de 8 millones de personas entre la diáspora, los que viven en Gaza y en Cisjordania. Aquí son apenas 300.000 personas, porque casi todo lo que ocurre en Palestina, por ejemplo, lo sabemos, o hay cierta información. Lo que ocurre en los territorios ocupados es absolutamente silenciado y no hay prácticamente información. Ina, cuéntanos cómo se vive el proyecto de lo que se conoce como intento de marroquinización y háblanos también de cómo es la situación, cómo se vive en un campo de refugiados. La apuesta de Marruecos en estos tiempos para la marroquinización del Sáhara Occidental ha sido fundamentalmente el desgaste y el silencio. El tiempo parece jugar a favor de Marruecos porque es una potencia económica, militar, diplomática y también demográfica. Estamos hablando de un país de más de 37 millones de habitantes frente a menos de medio millón de saharauis. Los territorios que reclama esa población son desérticos como este campo de refugiados. Las condiciones de vida de los saharauis, tanto en los campos de refugiados como en los territorios ocupados, son muy complicados, por decirlo de una forma muy suave. Nosotras llevamos tan solo unos días y la verdad es que una se va apañando, pero no es precisamente una cotidianidad muy cómoda. Aquí en el campamento Osert hablamos de una escasez brutal de agua que condiciona toda la vida de la gente, de las familias. Las temperaturas son extremas, las tormentas de arena pueden enterrarte una casa entera en horas. En los territorios ocupados por Marruecos se denuncian detenciones extrajudiciales, maltratos, vejaciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población saharaui. Y mientras sucede todo esto, Marruecos saca tajada de los enormes recursos naturales que albergan los territorios del Sáhara Occidental. El Sáhara
Sáhara Occidental tiene 1.200 kilómetros de costa y sus aguas están entre las más ricas en pesca en el mundo. Esa riqueza, como se puede imaginar, no beneficia en nada a la población saharaui, sino que va directamente al erario del Reino de Marruecos. El 88% de las exportaciones pesqueras de Marruecos provienen del territorio saharaui. El pulpo que vende Marruecos a Europa, España incluida, Asia, América Latina, en más del 80% de los casos procede de las aguas ocupadas, y eso a pesar de que en 1962 la Asamblea General de la ONU reivindicó el derecho de los pueblos a usar y disponer de los recursos naturales que albergan sus territorios. Bueno, nada de eso sucede aquí. La pesca de las provincias del sur, tal y como oficialmente denomina Marruecos al Sáhara Occidental, pues genera una riqueza inmensa para el reino, pero no es la única fuente de la misma. Desde hace décadas, Rabat tiene tomadas centenares de kilómetros de la mina de fosfato a cielo abierto más importante del mundo, tanto en cantidad del mineral como en su calidad. La demanda de ese mineral, que es primordial para fertilizantes, sube a nivel global, así que el expolio de ese recurso se produce pues con la complicidad de los importadores internacionales del fosfato marroquí, entre comillas. Así nos lo explicaba la encargada de prensa del Festival Internacional de Sáhara, Sarha Abdallah Abdi. Esta tierra, aparte de tener unas personas con unos corazones grandes y resistentes que has tenido la oportunidad de conocer, tiene también recursos, y no solo son los recursos habituales que conocemos, como es el de la pesca, el del fosfato o el de la hortaliza, sino que también estamos ya hablando que Marruecos se ha adaptado a este nuevo mundo globalizado y a este nuevo mundo que quiere tener energía alternativa. Aquí se está violando el derecho internacional doblemente, porque tenemos tres campos eólicos de energía eólica. Descolonizar creo que también es justicia climática. Es decir, tú no puedes construir 3 campos eólicos en un territorio que está puesto en la ONU como un territorio pendiente de descolonizar. Y todo ello a lo largo de décadas y con la permisividad o incluso complicidad de las grandes potencias. A lo largo de años, decenas de países han ido retirando su apoyo a la causa saharaui por las prebendas o incluso presiones que desde Marruecos. España también se está desentendiendo del asunto por toda una serie de motivos. Que Pedro Sánchez decidió dar la vuelta y asumir por primera vez en la historia el discurso o la solución marroquí, que es una autonomía para el pueblo saharaui. La represión silenciosa contra los saharauis del Estado español, en el sentido de no dar permisos de residencia. Es cierto que Marruecos presiona continuamente con la migración, con el tráfico de drogas, con el terrorismo, pero eso no puede ser un argumento para abandonar a un pueblo que todavía, bueno, que fueron españoles hasta el año 75, ¿no? Y la gente mayor tiene el DNI español, tiene la cartilla, el libro escolar de sus hijos español, tiene el libro de familia, tienen sus pasaportes españoles. Hay exmilitares españoles que eran saharauis y que están siendo absolutamente abandonados. Así, la estrategia del desgaste de Marruecos parece estar dando sus frutos. Al silencio mediático y la complejidad de estados enteros se suma la extraña pasividad de los organismos internacionales. Más allá de que no se ha respetado ninguna resolución de la ONU sobre esas tierras, la propia ONU parece girar la mirada hacia otro lado en lo referente a este asunto. Para que se hagan una idea, la misión de paz de la ONU en Sáhara Occidental es la única entre las 16 misiones de paz que tiene la ONU en todo el mundo que no evalúa la situación de los derechos humanos en la zona en la que opera. Y todo ello pese a las permanentes denuncias de desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos, que estos días estamos oyendo de aquellas que las han vivido en carne propia. Creo que no deja de ser una institución que reza un eslogan falso
hipócrita que no cumple y que solo priman los intereses de los estados del Consejo Internacional que la conforman. El resto no tienen ni voz ni voto, porque ¿cuántas resoluciones lleva el conflicto del Sáhara Occidental? Sigue habiendo hermetismo y vemos como la MINURSO, que es la misión para el referéndum del Sáhara Occidental, es la única misión de las Naciones Unidas que no tiene observatorio de derechos humanos. La verdad es que es brutal la situación de la que nos estás hablando. Y para cerrar el relato, por si no lo sabían, Israel y Estados Unidos no son los únicos países que construyen muros para cercar a toda una población en una suerte de Bantustán. Marruecos construyó a lo largo de los últimos años miles de kilómetros de muros en el desierto con asistencia financiera y técnica de Arabia Saudí e Israel respectivamente, y como no, con el habitual silencio de todos los demás de fondo. La fórmula de Marruecos para terminar de desgastar a la población no se reduce solo al amedrentamiento. Los saharauis han demostrado tener una capacidad de resistencia realmente muy alta, que bueno, solo con los amedrentamientos los planes de Marruecos no habrían prosperado. Ahora, si al maltrato y las violaciones de los derechos humanos le sumas el silencio internacional y lo mezclas con la impotencia y la inacción de las instituciones multilaterales, que se vuelve a ser patente en este caso, pues te sale un conflicto olvidado de libro en el que están perfectamente definidos el bien y el mal, y en el que el mal gana no tanto por ser más fuerte, que obviamente también, como por tener la carta blanca para hacer lo que sea. Todo el mundo piensa, ¿y esto se va a solucionar? ¿No se va a solucionar? Bueno, pues hay muchas opiniones. Todo el mundo piensa que sí, todos queremos que se solucione y todos estamos aquí porque confiamos en que el próximo Sáhara se va a celebrar en Dakhla, ¿no? En el Dakhla liberado. Y lo que pasa es que yo creo que es una cuestión de tensiones geopolíticas. Basta con que de repente Marruecos deje de ser lo importante que es ahora a niveles geopolíticos para Occidente, para que de repente pueda surgir el pueblo saharaui. Hay otra opción, que es que el propio pueblo marroquí se levante contra la opresión. Gracias, compañera. Nos vemos aquí el lunes. Bueno, hoy acabamos con una canción que se llama Sáhara, de Tongo. Nos vemos la semana que viene.